¿Cómo reconocer la violencia doméstica? La violencia doméstica o maltrato intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos generales, podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja. Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer, o adultos contra los menores que viven en un mismo hogar. La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes o las heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona. Veamos qué es la violencia psicológica. Quien ha sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas, le resulta más difícil comprobarlo. También lo dificulta. Por ejemplo, la habilidad manipuladora de su esposo, que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca. A la violencia física precede a veces años de violencia psicológica. La violencia psicológica es despreciar a la mujer, insultarla de tal manera que llega un momento en que esa mujer maltratada psicológicamente ya cree que esos golpes se los merece. Y qué difícil es convencer a una mujer de que vaya a pedir auxilio cuando cree que no lo necesita. Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta se creen merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlos en secreto y así esa situación puede prolongarse durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón de abuso psicológico. Igual en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la maltrata psicológica o sexualmente, lo primero que hará es negarlo. Negación es decir, no, es que yo le pego con razón. No hay ninguna razón para golpear a una mujer ni a nadie, pero lo niegan. Dicen, yo no le he golpeado, yo no le he hecho nada. Otra forma de abuso psicológico es el aislamiento, en que le hacen el vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran, y entonces ella se va creyendo que se merece ese trato. La intimidación también es un abuso. Si dices algo te mato. Muchas mujeres no se atreven a hablar por las amenazas que sus maridos o sus compañeros lanzan contra ellas. Tanto el adicto a cualquier droga como el abusador siempre tienen excusas y le echan la culpa a alguien. También dentro de ese hábito de abuso psicológico está el abuso económico. Si dices algo, no te voy a dar la mensualidad o lo semanal. Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean, entre paréntesis, lo que se llama en psicología la triangulación, hay otro tipo de abuso, utilizar a los hijos. Con ellos tratan de hacerles sentir culpables a las esposas. En este caso, los hijos sirven de mensajeros. Dile a tu madre que, o dile a tu madre esto otro. Las amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le van a quitar al hijo, todos estos son abusos psicológicos que preceden al abuso físico. Todos esos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar violento. Es que esa violencia psicológica a que están sometidas muchas mujeres es más horrorosa que el abuso físico. Pregúntenle a cualquier mujer a la cual han maltratado físicamente qué es lo que le duele más, si las palabras hirientes, los desprecios o los golpes. Los golpes se pasan. Los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se clavan en el corazón. Manifestaciones de violencia psicológica. Una de las modalidades más sutiles y a la vez comunes de violencia intrafamiliar es la violencia o maltrato psicológico. Este puede aparecer de las siguientes maneras. El abuso verbal es rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir. Intimidación, asustar con miradas, gestos o gritos, tirar objetos o destrozar la propiedad. Amenazas, de herir, matar, suicidarse o llevarse a los niños.
El abuso económico, control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia. El abuso sexual, imposición del uso de anticonceptivos, presiones para abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la propia voluntad o contrarias a la naturaleza. El aislamiento, control abusivo de la vida del otro mediante vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimentos de cultivar amistades y otras cosas más. El desprecio, tratar al otro con inferior, tomar las decisiones importantes sin consultar al otro. ¿Por qué se mantiene la mujer en esta relación de maltrato? La persona abusada se vuelve codependiente de su marido, aún después de ser golpeada. Es frecuente escuchar esta frase: es que yo lo quiero tanto. Personas que llevan años soportando golpes dicen: yo no me separo porque lo quiero. Es imposible querer a una persona que te está tratando como si fueras un animal. Eso es depender de esa persona. Otro motivo por el cual algunas mujeres no se separan de este problema de codependencia es que las anima la familia a permanecer con el abusador. Sobre todo, la familia les aconseja que mantengan esa relación por el bien de tus hijos. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin padre?, les dicen. ¿Qué es mejor? ¿Tener un padre que golpea a su madre y que luego golpeará a sus hijos, o no tener padre? Se les hace mucho más daño a los hijos cuando ven que su padre golpea a su madre. Para los niños pequeños, la madre es la base de toda su vida, la base de su efectividad, la base de su seguridad. Si una madre es golpeada, sus hijos se derrumban afectivamente. Es mucho mejor separarse. A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que no tiene educación. Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de muerte, si intentan separarse. Si le dices algo a la policía, te mato. Cuando se pregunta a algunas mujeres ¿por qué aguantaron maltrato durante años?, la respuesta más común es esta: por mis hijos. No quería que se criaran sin un padre. Parece una respuesta válida, pero si la analizamos profundamente, descubrimos su inconsistencia. Sucede que en una situación de violencia, los hijos también sufren. El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente en su desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes psicológicas y en violencia y delincuencia. En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación venga con tal de no perder la seguridad económica para sí y para sus hijos. Se trata generalmente de mujeres con poca preparación académica, conscientes de que sin el marido no podrían vivir cómodamente. Lamentablemente, por estas decisiones que en ocasiones las mujeres tomamos, que a veces no son las más buenas, ha crecido en asesinatos de mujeres por parte de sus esposos. Lamentablemente no sabemos o no podemos poner fin a esa relación, a relaciones dañinas, relaciones que no solamente nos están dañando a nosotros, sino a nuestros propios hijos. Mujeres, nunca es tarde para poner fin a todo eso. Háganlo por ustedes, por sus hijos. Bueno, más que nada por ustedes mismas, porque estando bien ustedes, sus hijos estarán mejor.